Y deslicé un nombre que se quedó sin contar, Sparwasser. Le llamaban el héroe de nadie. ¿Hasta qué punto la política, las tensiones, la muerte, puede perseguir un espectáculo lúdico como el fútbol? ¿Que el fútbol no tiene historias dignas de conspiración o de misterio? Eso es un tabú que vamos a romper ahora mismo. Quiero contaros la historia de un hombre porque hablando del muro se nos quedó un poco fuera y era el ejemplo perfecto y comprensible, además, perfectamente también, de lo que estaba sucediendo. Fijaos, este era un poco Einstein en el sentido de las frases. Un futbolista, un humilde futbolista de esa Alemania del Este, la RDA. Y él dijo un día, si en un cementerio pusieran una tumba sin nombre y simplemente en el epitafio Hamburgo 1974, toda Alemania sabría quién yace debajo. Yo. Y es un tipo que está vivo. Pero ocurrió algo. Juan G. Santi me miran con una cara diciendo, ¿qué vas a contar? Es que son historias increíbles. Es un poco de las sombras extraña. Fijaos, en el Mundial de Fútbol de 1974, que es un acontecimiento, cuidado, de quien le quite importancia y piense solo que son gente con un balón, no sabe la economía de esos países. Lo que se mueve ahí de fondo es el gran circo de miles de millones de euros, de pobreza para unos y de garantizar riqueza para otros. Bueno, pues sabe que estamos hablando de una cosa muy seria. Bueno, pues 1974, Copa del Fútbol, Copa Mundial en Alemania. El sorteo, que también habría que ver, amigos de Santi diría que habría algún amaño o que algo pasaba, sacan las bolitas del sorteo, Santi, y por vez primera y única en la historia, un partido. República Federal de Alemania, República Democrática de Alemania. ¿Os imagináis lo que pudo ser en ambas Alemanias partidas por el muro, la tensión previa al partido entre las dos Alemanias siempre unidas hasta ese instante? Bueno, todo tipo de discursos políticos en el bloque del Este, todo tipo de discursos en favor de la libertad, hasta de juego táctico por parte del Oeste. Bueno, al final todo el mundo pensaba que la escuadra alemana, la federal, mucho más potente, iba a hacer un gran mundial, así fue, y nada se iba a poner en su camino. Hasta que aparece un hombre, un extraño hombre, una especie de obrero, nunca mejor dicho, del fútbol, Jürgen Sparwasser. Número 14. Le rebota el balón en la cara, se lleva el balón, es el minuto 77 de un 22 de junio de 1974, toda Alemania, cuentan que 35 millones de personas ven la escena en vivo, por la tele, cruza el balón y bate al portero alemán, Steinmeier. No sabe qué hacer, porque se alegra, no se alegra, no sabía que en ese mismo instante empezaba un terrible calvario que nos muestra mejor que nada lo que fue, por ejemplo, la historia oculta del muro de Berlín. Él creía que era su mejor momento, evidentemente. Al final el partido acaba así, Juanje. Alemania Democrática 1, Alemania Federal 0. El bloque del Este se enorgullece, da las imágenes a todo el mundo y demuestra su superioridad sobre Occidente. Es decir, el comunismo con ese gol dice que consigue más adeptos que en los 20 años anteriores en Alemania Democrática. Solo para cortarte su inciso, igual que el gol de Marcelino de cabeza a Rusia, es exactamente igual. Perdona, sigue. No, exactamente igual. Pero hay más, hay muchísimo más. Tú imagínate, Juanje, qué historia. Este hombre, desde el mismo instante en que mete el gol y Alemania Federal pierde, se convierte en odiado por 50 millones de personas. Alemania Federal. Pero es que en Alemania Oriental, la inmensa mayoría del público se sentía alemana. No quería el comunismo, se lo habían impuesto. Y entonces pensaban que ese gol dejaba fuera a la Alemania a la que ellos también pertenecían. Las 80 millones de personas no querían saber nada de un hombre, de un villano, de un tirano perseguido, y varias veces intentaron apedrearle, varias veces intentaron lincharle. Jürgen Sparwasser. Pero es que su vida a partir de ahí fue un delirio total. Le acusaban en Occidente de ser un hombre de la KGB.
Le acusaban entre los propios obreros que no ganaban mucho de ese país, incluso los futbolistas, que no tienen nada que ver con las estrellas de hoy, de recibir prebendas, un pequeño Trabant, un pequeño chalet, y el odio se incrementaba hacia Sparwasser. Al final, harto de todo, aprovecha un partido de veteranos para pasar al otro lado. Tampoco se lo perdonaron. Cuando llegó a la Alemania occidental y el muro cae, le pilla del otro lado, pero sigue siendo el gran traidor. Tiene que vivir prácticamente oculto durante todos estos años. Cuando el muro cae y los orientales de la Alemania de la RDA, que ganaron aquel partido, pasan esa frontera, no traen ninguna buena consigna. Más de uno quiere abofetear y volver a linchar 15 años después a Jürgen Sparwasser. Su delito, hacer lo que tenía que hacer, meter un gol. Le produjo de todo menos gloria. Cómo ha cambiado el tiempo, ¿verdad? Y este hombre, su última comunicación era más o menos: si pusieran en esa tumba Hamburgo 74, ahora lo entendemos, ¿verdad? Todo el mundo sabría quién estaba debajo. Hamburgo era la ciudad donde se hizo aquel partido, donde él metió, sin duda, el gol de su vida. Este es el momento que la televisión alemana heroicamente transmitía el gol, con proclamas, con emblemas comunistas, la publicidad, la propaganda, detrás de un simple chutapuerta. Sparwasser und Tor! Jürgen Sparwasser aus Magdeburg. ¿Cuánta gente se sintió comunista? ¿Cuántos se sintieron al contrario defraudados? Dicen que fue un momento importante en las tensiones entre las dos Alemanias. Pero cambiamos el tercio a más dramático, no él. Y lo cambiamos porque el fútbol, que nos parece es un simple espectáculo de personas en calzones cortos persiguiendo un balón, tuvo historias terribles, absolutamente terribles. Por ejemplo, vamos un poco antes, 1969, y esto es pura historia. Dos países, Honduras y El Salvador. Como ocurría en el caso anterior, se están jugando una plaza para uno de esos mundiales de fútbol, en este caso México 70. Honduras, El Salvador. Ocurría algo, dicen que es ese pequeño trozo de América Central que siempre está en conflicto. Dos países muy pobres y una frontera donde los terratenientes salvadoreños están peleando con los terratenientes hondureños. Hay una sensación de tensión como nunca. Y una vez más, eso del sorteo. Alguien puede pensar si estas cosas se deciden en algún lugar, no lo sé. El sorteo dice que entre los dos países tienen que jugarse el pase a la fase final. Auténtica gloria, no lo habían logrado nunca. Auténtica gloria para esos países. Y llevaron la gloria hasta la muerte de miles de personas. El 8 de junio de 1969, en Tegucigalpa, se disputa el primer partido. Honduras, El Salvador. Los salvadoreños son recibidos con cohetes, insultos, y se produce el partido más o menos dentro de la normalidad, a pesar de que muchos piensan que se va a producir una guerra de un momento a otro. Pero ocurre algo, fijaos qué historia. En una casa obrera de una barriada de San Salvador, una muchacha de 17 años, humillada por la vergüenza, deja una carta, un escrito, de haber visto perder a su selección, coge el revólver de su padre y se descerraja un tiro en la cabeza. Al día siguiente, los periódicos de El Salvador hablan de la mártir del fútbol. Y una proclama: es que esto no es poca cosa, es ¿qué papel juegan los medios? Hay que vengarse de esta afrenta. Partido de vuelta, una semana después, 15 de junio de 1969, en El Salvador. ¿Qué ocurre? Cuando llega el equipo de Honduras, se encuentran con un racimo de ratas muertas en la puerta del hotel. Después una lluvia de piedras, de huevos, no pueden dormir. Hay trifulcas y ya matan a 2 personas de esa comitiva. Las apalean hasta la muerte, hasta desfigurarlas. El partido es, imaginaos cómo se juega. Los hondureños apenas pueden con la impresión que han recibido, esa turba que se les echa encima, problemas en el estadio, 15 personas quedaron en coma tras los apaleamientos, 15. Algunos con invalidez absoluta de por vida. El Salvador vence por 3-0. ¿Qué ocurre? Que había que hacer un partido de desempate. No valían los goles, simplemente había que desempatar. Ni en Honduras ni en El Salvador, en México. Pero ¿cómo estaría en ese momento la prensa de ambos países?
Así llegamos a un 27 de junio de 1969, cuando El Salvador mete el primer gol en una cárcel de alta seguridad de ese país. Uno de los carceleros, por esa furia patriótica incomprensible, esa especie de fervor, coge las llaves y al grito de ¡Viva El Salvador! Empieza a soltar a 247 presos de máxima seguridad. ¡Viva El Salvador y viva el fútbol! Presos que, por cierto, empiezan a correr por la ciudad sin ningún tipo de control policial. Eso estaba pasando en lo que se llamó la guerra del fútbol, porque sí, amigos, hubo una guerra motivada por el fútbol. Después de ese partido en concreto, y de la victoria de El Salvador por 3-2, hay 150.000 desplazados, 6.700 muertos, 6.700 muertos a tiros en la frontera. El Salvador y Honduras, durante 10 días, y en realidad 100 horas de combate, por un partido de fútbol que detona todo esto, y cuidado, por el poder de la prensa deportiva y general, entran en guerra. Esto que os he contado no es una ficción. 1969. Al final es curioso, El Salvador ganó aquel partido, se clasificó, llegó al Mundial y, apesadumbrados por la guerra, quedaron últimos, perdieron todos los encuentros. La verdad es que no había merecido la pena. Aquellos goles valían 6.700 muertos. Y me gustaría muy brevemente acabar con última cosa, para que sepamos que esto es serio. Seguro que tú te acuerdas, Juanje, que también eres seguidor del fútbol, de una cara. Estamos el 2 de julio de 1994, o sea, ahora mismo, hace nada, hace 15 años. Están jugando un partido en el Campeonato del Mundo de Estados Unidos, Colombia y Estados Unidos. Se están jugando el pase a la siguiente final. La selección colombiana tiene una de las mejores generaciones de futbolistas de ese país. Valderrama, Aristizábal, Higuita, unos artistas. Vienen de vencer por 0-5 a Argentina, ni más ni menos. Seguramente Colombia, imaginaos la campaña política que significa esto. Un político en América tiene poco que hacer si su equipo va bien, dicen. El pueblo ya está contento. Y Colombia iba por vez primera como una de las favoritas. Pero ocurre algo terrible, que llamaron los medios el gol de la muerte. Simplemente me gustaría que escuchásemos cómo era un gol más. El equipo norteamericano avanzaba, era un equipo mediocre, un centro al área y un hombre hasta entonces célebre, querido, Andrés Escobar, central de Colombia, mete la pierna, mete la pata, nunca mejor dicho, le rebota el balón y hace lo peor que le puede pasar a uno en un juego del fútbol, el autogol. Este era el momento, muy breve. Viene Winalda por izquierda, sigue Carx, buscó por el medio, ¡gol! Pero este grito en el fondo estaba empañado de nostalgia y de angustia, porque veían que su selección, su querida Colombia, se iba fuera. Una oportunidad perdida hasta dentro de 4 años no más. El culpable, ese hombre, Andrés Escobar. Al día siguiente sale una fotografía. Es el momento, detrás de la portería, en el que Escobar mete la pierna y el balón entra. Cuando uno ve la cara de Escobar, es como si fuera una profecía, como si supiese perfectamente lo que le iba a pasar apenas horas después. ¿Qué pasa horas después? Pues así abrían los informativos de toda Colombia. Mal haríamos en decirles buenas tardes. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Los asesinos, después de cada disparo, lo insultaban y le gritaban golazo. Después de 12 disparos en la cabeza, le decían golazo. Nunca se supo exactamente quién fue el muñidor de este crimen. Sí, la persona que pulsó el gatillo. Un hombre que lo encontró en el parking de una discoteca, Humberto Muñoz Castro, le habló de ese gol, se volvió y le descerrajó 12 tiros en la cara. Sus compañeros, destrozados yo creo que de por vida, Higuita, Aristizábal y compañía, tuvieron que reconocer el cadáver. Ese hombre que despejaba balones, que llevaba con el escudo de Colombia con orgullo, estaba desfigurado por esos tiros. Nadie le auxilió. Parece que mucha gente estaba de acuerdo con lo que había ocurrido. Se habló de la mafia de las apuestas.
una de esas mafias potentísimas que siguen ahí. Se habló de gente que había perdido mucho dinero. Aquel partido terrible para Escobar acabó con la derrota y eliminación de Colombia, 2-1. Hoy, 15 años después, en los suburbios de Colombia, de Medellín, se hace un campeonato callejero de niños que ojalá no pasen por esto, de niños que sueñan ser como Escobar. Se llama Campeonato o Copa Callejera Andrés Escobar. Nadie supo quién hubo detrás, quién estaba detrás del hombre inútil y criminal que le disparó 12 disparos. Pero nadie olvida, y todavía se puede ver, esa cara. El gol de la muerte, el autogol, lo peor que te puede ocurrir. Hasta en el fútbol hay guerras, hay muertes y hay olvidos. Simplemente hemos contado 3 de ellos.